Primero que nada, pues buenos días, también bienvenido. Estamos muy felices de tenerte acá y pues queríamos contextualizar un poco a nuestros compañeros de quién eres. Bueno, pues sabemos que tú lideras el proyecto de emprendimiento del equipo azul llamado Piedras del Universo. Básicamente, que trabajas en la editorial municipal de Paraná, en la provincia de Argentina, Entre Ríos. Básicamente, que organizaste una feria del libro y bueno, y además que a nivel personal empezaste un proyecto en el que estás sembrando árboles nativos como Yes. iniciativa ante el deterioro de Argentina a nivel Bueno, ambiental. Entonces, quisiera como que nos cuentes un poco, por favor, acerca de el proyecto de los árboles. Me parece que es algo muy interesante. El proyecto de los árboles, en realidad, más que con la botánica en sí mismo, tiene que ver con una experiencia poética. O sea, no solamente con la cuestión naturalista, sino también poética. Soy escritor, doy talleres, escribo tanto narrativa como poesía. Y entonces, bueno, el recorrido tiene esa doble vinculación entre hacernos de alguna forma conscientes del daño que se está provocando al medio ambiente, y que además yo vivo en una provincia particularmente rica desde el punto de vista natural. No, el nombre que tiene no es en vano, se llama Entre Ríos porque es una especie de isla dentro del continente, porque está completamente rodeada por ríos, y que incluso adentro uno de sus ecosistemas más comunes y más conocidos son los humedales, que son como grandes espacios de extensiones de tierra compuestos por pequeños cuerpos de agua interconectados. Básicamente es el sistema. Eh, y bueno, pero a la vez la agricultura ha hecho la siembra directa y el monocultivo han hecho estragos. El uso de agrotóxicos ha impermeabilizado el suelo, lo que hace que las lluvias, el suelo tenga menos capacidad de absorción. Se ha desmontado monte nativo en virtud de sembrar soja, por ejemplo, que es uno de las semillas transgénicas, del cultivo transgénico que más se extendió en la provincia de Entre Ríos. Y con eso, bueno, solamente estoy mencionando el principal problema, pero después hay muchos más, ¿no? Obviamente que hay que tener en cuenta que todo el agrotóxico que se usa va a decantar en los ríos, y también tenemos ahí un problema con el consumo humano de agua, y ni hablar de las especies que viven tanto en el monte nativo, que está siendo cada vez más pequeño y reducido, como las que viven la fauna íctica, ¿no? Que vive en el río, en los arroyos, en las lagunas, y que ya no es novedad, no es sorpresa en Entre Ríos, lamentablemente, encontrar una noticia con una foto con miles de peces muertos. Es terrible lo que está sucediendo. Entonces empecé a sembrar árboles nativos en macetas, con la intención de alguna manera primero hay una explicación muy personal. Lo que yo quiero es tener mi casa, mi patio, con mi compañera, con mi familia. Tenemos ese proyecto. Ni hablar que la cuestión habitacional en Argentina también está en crisis. Tener una casa, un patio es un montón, y vivimos en un territorio que tiene cerca de, a ver si mal no me acuerdo, son como 26 millones de hectáreas, y no, perdón, 206 millones de hectáreas, y tenemos solo 44 o 45 millones de habitantes. Sé que ustedes tienen como 10 más, y son un país, un territorio sensiblemente más pequeño que el nuestro. Así que imagínense que tenemos un montón de territorio, mucha menos población, y sin embargo tener un patio y una casa es un problema. Digo, con esto y no quiero extenderme demasiado en la respuesta, pero se entrecruzan problemas sociales con ambientales, pero no por una casualidad, sino porque están íntimamente relacionados. Todo tiene que ver con qué uso le damos al territorio. Y bueno, y con esto de los árboles, para cerrar la respuesta, lo que yo hago es, voy cultivándolos, los voy llevando adelante, son todas especies. Eso me lleva a investigar para poder seleccionar que no sean especies exóticas. Y voy aprendiendo, voy regalando. En la misma Feria del Libro, que yo participé en la organización de esa octava edición de la Feria del Libro de Paraná, llevé muchos arbolitos bebés de regalo. Repartí como 20 arbolitos a diferentes escritores que iban a hablar. Y lo que hago también es escribir acerca de eso, escribir poesía, y estoy confeccionando una especie de libro, básicamente. Iván, yo tengo una pregunta para ti. Sí, por Eh, favor. la verdad, tengo mucha curiosidad de cómo tú ves que sean como el cumplimiento o tal vez el incumplimiento de los derechos humanos en tu provincia. Bien.
La cuestión de los derechos humanos en la Argentina tiene, como sé que en su país también, da para hablar muchísimo. Acá nosotros los derechos humanos están muy vinculados a la última dictadura militar, entre el año 76 y el 82. En el 83 recién se vuelve la democracia, y hasta el día de hoy seguimos buscando nietos de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, nietos que son chicos que nacieron en cautiverio, que nacieron en centros clandestinos, donde los militares retenían a personas acusadas de ser militantes de izquierda, y esos nacidos hasta el día de hoy, muchos, se calcula que más de 400, todavía no saben quiénes son, no saben que sus padres en realidad son padres adoptivos a la fuerza. Muchos de ellos, los padres son militares. Entonces, partiendo de ahí, nosotros en Argentina estamos de alguna forma con el debate de los derechos humanos muy a piel, muy arriba de la mesa, por decirlo de alguna forma. Eso nos sirve a nosotros también ahora para hacer una apertura. De hecho, hace poco el movimiento feminista, las mujeres organizadas de Argentina, han logrado la despenalización y la legalización del aborto hace muy poco, hace una cuestión de un mes más o menos. Eso fue muy celebrado por una parte del país, y por otra parte ha sido muy rechazado con mucha fuerza, ¿no? Quiero decir con esto que también el panorama, aún actualizando los debates dentro de lo que podemos entender que el marco sea los derechos humanos, sigue dividiendo a la Argentina, y eso yo lo sigo personalmente, creo que está bien, está bueno porque hace falta atención, es un tema de importancia vital, y es necesario que la sociedad no ignore, que no le dé la espalda en ningún momento, que se replantee permanentemente. Efectivamente. Yo tengo una pregunta para el señor Iván. ¿Se considera usted un defensor de los derechos humanos independientemente de la generación a los que pertenezcan, primera, segunda o tercera generación? A ver, vamos a hacer un juego, Dani, si te parece. Daniel, ¿no eras vos? Daniel. Sí, señor, sí, señor. Bien, primero el señor está re de más. Decime Iván, ya está. Perdón. Te agradezco, pero Iván directamente. Okay. Te puedo preguntar qué considerarías, o si un compañero o una compañera del curso te dice, te pregunta si Iván te hace la misma pregunta, pero a vos en tercera persona. O sea, Daniel, ¿Iván te parece que es un defensor de los derechos humanos? Y vos tenés que responder que sí. ¿Cómo lo justificarías? ¿Qué te parece a vos que tiene que tener una persona para considerarse la defensora de los derechos humanos? Lo que hago es invitarte a jugar, a dar vuelta a la pregunta. ¿Qué tiene que tener una persona para vos? Es tu opinión personal. No hay respuesta equivocada ni respuesta acertada. Para vos. ¿Cuál podría ser una cualidad? Ok. Un defensor de los derechos humanos primero tiene que ser una persona defensor de los derechos humanos tiene que ser una persona, primero, que los siga, ¿no? Porque no puede ser una persona que los apoye pero no los siga. Eso sería hipocresía. Algo que también sería es no solamente quedarse en la teoría y en lo escrito. Es algo importante, pero también tiene que basarse en las acciones. Tiene que ser una persona pues que no tiene que ser realmente algo que tenga que ser algo que llegue a un impacto internacional, sino casi siempre las cosas más importantes son a nivel micro. Hacer un cambio en una pequeña sociedad, como por ejemplo en el caso de un conjunto, un barrio, eso es algo ya, un buen cambio. Me parece una definición muy acertada, muy acercada. Bueno, entonces mi respuesta es que sí, puede ser que tenga algunas características de las que vos nombrás. Nosotros a ese conjunto de condiciones que vos planteás, acá en Argentina, no sé allá en Colombia, pero acá le decimos militante a esa persona. Es una persona que está comprometida con la sociedad en la que vive, y lo que hace es llevar acciones con otras personas, más allá de ocupar un cargo en un gobierno o de formar parte de una organización no gubernamental, una ONG o una agrupación militante propiamente dicha. Pero sí, el militante es una persona que es consciente de la sociedad en la que vive y que lleva acciones adelante en defensa de la igualdad de oportunidades, por ejemplo, por decir,
o en defensa de los más vulnerables. Particularmente nosotros hemos tenido, de alguna manera, esta cuestión de esta irrupción de los golpes de Estado. Han sido en total 5 golpes de Estado militares. Uno fue un golpe de Estado cívico-militar y el último de todos, y con alguna intervención hasta de la Iglesia Católica, o por lo menos con el acuerdo, con la veña y el silencio de la Iglesia Católica. Y también en Argentina, atravesada por el proceso del peronismo. No sé si ustedes habrán leído o habrán buscado o conocerán un poco lo que fue el peronismo en Argentina, pero es como el partido político más popular en Argentina. Bueno, alrededor de estos ejes que yo les conté más o menos, hay una agrupación, que eso sí estaría bueno que busquen para conocerla, que se llama Hijos, y que es casi por antonomasia en Argentina, más allá de las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, también constituyen la agrupación argentina militante sobre los derechos humanos más distribuida y mejor organizada. ¿Bien? Así que los felicito a ustedes como responsables, porque tienen en sus manos algo que también en Argentina está en constante debate y transformación, como es la educación. Mi generación, yo tengo 33 años, fue atravesada por el polimodal, que ya fallaba en España cuando llegó a Argentina, y que nos convirtió muchas materias importantísimas, como historia, por ejemplo, las convirtió en proyectos y talleres que no tenían nada que ver con historia. Un chico de 16 años le sacás historia de su propio país, de su propia provincia, y le estás cortando una parte de la realidad. Y eso tiene que ver también con algo que nos hermana como colombianos y como argentinos, o como colombianes y argentines, que es esta cuestión de haber atravesado golpes de Estado y haber atravesado también una década del 90, que fue, en ustedes culminó con un proceso que ya venía gestándose de los 70, y que hasta el día de hoy sé que están en tratativas de paz, y que nosotros configuró más bien una transformación de una matriz productiva y de un desarme de la conciencia política. Desde diferentes maneras nos atravesó como países, y de hecho hasta a nivel continental, y quiero ser muy breve con esto, no les voy a robar mucho tiempo, pero a nivel continental hemos dejado de llamarnos hermanos. Yo he viajado hace un año a Chile, pensando que argentinos y chilenos teníamos una pelea casi como la que a ustedes les han vendido entre venezolanos y colombianos, y sin embargo me encontré con unos chilenos que yo me enfermé en Chile, me llevaron a Chile a un centro médico público, me atendieron de la mejor manera. Quiero decir, somos hermanos. Olvidémonos de lo que nos han vendido, disfrutemos de nuestras pronunciaciones, de nuestro lenguaje, de las palabras raras que usan ustedes, las que usamos nosotros, y sigamos teniendo este contacto. Así que con esto les digo que van a contar conmigo las veces que ustedes quieran. Yo estoy dispuesto. A mí me encanta y me llena el corazón de compartir con ustedes este momento. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo ya se nos acabó y pues nada, ahora a la Miss le vamos a dar la palabra y ya. Buenísimo. Gracias, Dani, gracias, Iván. Nada, chiquis, pues nada, agradecer infinitamente pues a Iván por su presencia, por acompañarnos. Ojalá que podamos abrir un espacio porque yo creo que se quedaron como muchas cositas aún en el tintero y que creo que es importante para seguir compartiendo. Iván.